Hola, hola chicos, buen día. En esta oportunidad, pues por medio de este video, vamos a dar inicio a lo que es el estudio de la trigonometría. La trigonometría es una rama nueva de la matemática para ustedes que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy y se trata del estudio de las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. De hecho, la palabra trigonometría proviene o deriva de dos prefijos o de dos raíces griegas que son trigono, que significa triángulo, y metría, que significa medir. Entonces, trigonometría habla de la medición de triángulos. Y para comenzar, pues en esta oportunidad nos vamos a dedicar al estudio de las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón es como una relación entre dos números. En este caso, una relación que vamos a representar en forma de cociente, es decir, en forma de fracción. Y esa razón trigonométrica es la relación o cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado o dependiente de uno de sus ángulos agudos. Veamos a continuación la ilustración del triángulo que tenemos como modelo y dice ahí el texto: sea ABC un triángulo rectángulo, el cual es recto en B. Significa que acá en el vértice B tiene su ángulo recto de 90 grados. Y sea teta es el nombre de la letra griega que tenemos acá, la letra teta, una letra griega equivalente a nuestra letra T, ¿verdad? Del idioma español. Sea teta la medida de uno de sus ángulos agudos. Acá tenemos el ángulo agudo. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, que son los que están en el vértice A y en el vértice C, y tiene un ángulo recto, que es el de 90 grados, que está en el vértice B. Luego dice, para este ángulo teta vamos a definir las razones trigonométricas, que ya se las voy a presentar. Pero antes quiero hacer una aclaración. ¿El porqué de esta flecha? Bueno, como el triángulo tiene dos ángulos agudos, dependiendo del ángulo que yo estoy tomando como parámetro para calcular las razones, los lados del triángulo reciben nombres especiales. En un triángulo rectángulo, los lados reciben el nombre de hipotenusa, que es este lado de acá, el lado más largo del triángulo, y están los dos catetos, que son los lados cortos o los lados que forman el ángulo de 90. Estos dos catetos, cuando yo los asocio a un ángulo, reciben otro nombre todavía aún más especial. El lado o el cateto que queda frente al ángulo, así como está acá, señalado con la flecha, este lado rojito de acá, entonces se le llama cateto opuesto. Y el cateto o lado del triángulo que está a la par del ángulo con el que yo estoy trabajando recibe el nombre de cateto adyacente. Entonces, asociados a un ángulo, los lados del triángulo rectángulo son hipotenusa, cateto opuesto, y abajo cateto adyacente. Si yo estoy tomando como referencia el otro ángulo agudo, que sería en este caso el de arriba, los catetos cambian de posición. ¿Por qué? Porque si estoy tomando como parámetro el ángulo que está en C, el cateto opuesto es el de abajo, es el que le queda enfrente al ángulo. Así que nótese entonces que el cateto opuesto y adyacente en un triángulo van a depender del ángulo que se tome como referencia. Así que en este caso el cateto opuesto es el de acá, porque es el que queda frente al ángulo teta, que es con el que voy a trabajar. Bueno, veamos entonces las razones trigonométricas. La primera de ellas es la razón seno. La abreviatura es así como está escrito acá en la pantalla y se lee seno del ángulo teta o seno de teta. Claro que si el ángulo está representado con otro símbolo o con otra letra, entonces ahí vamos a ir variando la lectura, ¿verdad? Podría ser seno de alfa, seno de beta, o si tiene una letra latina, podría ser seno de A, seno de B, etc. En este caso tenemos seno de teta y la fracción me queda opuesto sobre hipotenusa.
cateto opuesto o la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Vuelvo a recordarles, las razones son cocientes. Entonces, prácticamente las razones trigonométricas son fracciones, pero los números que va a poner en la fracción dependen de los lados del triángulo y son fijos. Entonces, en cualquier triángulo, el seno del ángulo siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Veamos la siguiente razón. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas tres son las tres razones trigonométricas fundamentales. Pero hay otras tres, que son cotangente, secante y cosecante. Estas tres son recíprocas de las primeras. ¿Cómo así? Veamos la razón cotangente de teta. Se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Observe que la fracción de la cotangente es la inversa de la tangente, o sea que los números o los elementos en la fracción están al revés. Lo mismo la función secante o la razón secante es hipotenusa sobre adyacente. Es lo inverso que está escrito en la razón coseno. Entonces la razón secante es recíproca o inversa con la razón coseno. Y la razón cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es lo contrario de lo que está escrito en la razón seno. Y las 6 son las 6 razones trigonométricas, las 6 expresiones son las 6 razones trigonométricas con las que vamos a trabajar en esta semana. Si ya conociéramos las medidas de los lados del triángulo, entonces podemos calcular las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y por ende también las otras tres para cada uno de sus ángulos agudos, identificando solamente las medidas que corresponden a hipotenusa, a cateto opuesto y a cateto adyacente. En el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos ya a establecer las razones trigonométricas con medidas o con valores numéricos. Por el momento los dejo hasta acá, solamente los invito a que no se pierdan el próximo video.